texto difícil y tratar de penetrarlo. ¿Qué significa en tu nombre que me diste? ¿Qué nombre le dio el Padre a Jesús? Muy probablemente se trata del nombre divino Yo soy, al que Jesús se ha referido en varias ocasiones, como está en Juan capítulo 8. Todo lo que el Padre tiene es de Jesús, inclusive su nombre trascendente. Pues bien, hermano que me escuchas, Jesús guardó en el nombre divino a los hombres que el Padre le había dado, y ahora le ruega que los siga guardando en ese mismo nombre. Los cuidados de Jesús y del Padre son los mismos. Esa protección divina debe tener como finalidad la unidad para que sean uno con nosotros, como está en Juan capítulo 10 y Juan capítulo 17. El tema de la unidad será desarrollada en la siguiente sección. Hermanos, la tarea de Jesús fue eficaz. No podía ser de ninguna otra manera, pues estaba realizada en la virtud del nombre divino. Jesús había dicho durante la fiesta de la dedicación: y yo les doy vida eterna y no perecerán eternamente, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todo, y nadie puede arrancar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno, como está descrito en Juan capítulo 10. Solo se perdió el hijo de la perdición. La referencia a Judas es evidente. Satanás había tomado posesión de él. Lo vimos en Juan capítulo 6, Juan capítulo 13. Pero ese caso singular estaba previsto misteriosamente también en el plan de salvación de Dios. El evangelista alude a la Escritura, pero no ofrece ninguna referencia explícita. ¿Pensará en el Salmo 41, citado después del lavatorio de los pies? El que come mi pan levantó contra mí su talón. Pero vayamos ahora al versículo 13, 14, 15 y 16. Dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que vengan mi alegría cumplida, para que tengan mi alegría cumplida en ellos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del malo. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Hermanos, en este trozo se suceden y se repiten varias ideas de los discursos de despedida. Jesús deja el mundo y se va al Padre, pero quiere que la alegría de él, o sea, su alegría mesiánica, permanezca en sus discípulos con plenitud. Hermanos, el cristianismo no es un conjunto de seres tristes. Una característica del cristianismo auténtico es la alegría cumplida de Jesús glorificado y el gozo acabado del Espíritu Santo. Vayamos a Juan capítulo 15, o pues pueden leerlo en Juan, 1 Juan capítulo 1, Gálatas capítulo 5, pero vayamos a Juan capítulo 15, versículo 11, que dice así:
Yo les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado. Pues vayamos ahora a Juan capítulo 17, versículo 14, donde la palabra de Jesús, porque Jesús es la palabra descrita en Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Pues esa palabra los he puesto aparte del mundo. Jesús lo dice en Juan capítulo 15, versículo 19. Veamos. Pero como no son del mundo, porque yo os elegí, los he sacado del mundo, por eso los odia el mundo, pues este mundo es donde, sin embargo, tenemos que continuar la presencia viviente de Cristo y demostrarlo con nuestras vidas. Hermanos, los versículos 14 y 16 definen la situación de Jesús, de sus discípulos y de todo cristiano en el mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y como Jesús es de lo alto, así también los que creen en Él nacen de lo alto y son, como Él, hijos de Dios. Como está en Juan capítulo 1, Juan capítulo 3, Juan capítulo 8. Deben estar en el mundo, pues son enviados al mundo, pero no deben ser el mundo. Hermanos, esta paradoja provoca y provocará siempre el odio del mundo contra Jesús y los suyos, como está escrito en Juan capítulo 15. Por eso, hermano que me escuchas, el objeto de la plegaria de Jesús no es que el Padre los saque del mundo, sino que los libre del malo. El malo, el maligno, es en el pensamiento de Juan, no el mal en abstracto, sino el diablo, el príncipe de este mundo, el enemigo de Jesús. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 19, donde dice: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios, Jesús, le guarda, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Hermanos, esta petición de Jesús es la misma que la petición final del Padre nuestro, cuando dice: pero líbranos del malo. Lo pueden leer en Mateo capítulo 6. Pero vayamos ahora al versículo 17, 18 y 19, que dicen: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Hermanos, en estos 3 versículos se combinan y entrelazan 4 conceptos importantes. ¿Y cuáles son? Veamos. Santificar, verdad, palabra y misión al mundo. Veamos la palabra santificar. El verbo griego santificar o hacer santo significa separar algo para Dios, consagrárselo. Y ocurre 4 veces en el cuarto evangelio, siempre en un clima de misión. Pero vayamos a Juan capítulo 10, versículo 36, donde dice:
a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo. ¿Cómo le dicen que blasfema por haber dicho, yo soy hijo de Dios? También lo pueden leer en Juan capítulo 17. Los textos del capítulo 17 lo veremos a la vista, y en el capítulo 10 dice Jesús, aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo. Además, hermano que me escuchas, el adjetivo santo aparece 6 veces. 4 para calificar al Espíritu Santo, Juan capítulo 1, Juan capítulo 7, Juan capítulo 14, Juan capítulo 20. Una vez para designar a Jesús como el Santo de Dios, Juan capítulo 6. Y una vez en la exclamación, Padre Santo, Juan capítulo 17. En consecuencia, santo y santificar son términos que denotan pertenencia a un orden superior, a una esfera divina. Veamos la palabra verdad. Verdad es un concepto característico de la teología de San Juan y es usado en varios sentidos. La verdad es algo que se opone a la mentira. Pero vayamos ahora a Juan capítulo 8, versículo 45, donde Jesús responde a los críticos judíos. Pero a mí, como les digo la verdad, no me creen. O sea que la verdad es algo que realiza su propio nombre, como está escrito en Juan capítulo 1. La verdad es un poder que da libertad. Sí, vayamos a Juan capítulo 8, versículo 32, donde dicen, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es el mismo Jesús, hermano que me escuchas. Lo voy a repetir. Y la verdad es el mismo Jesús. Pero vayamos a Juan capítulo 14, versículo 16, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Veamos la palabra en la verdad. Hermanos, en esta expresión hay que recordar la riqueza de matices que tiene la preposición en, a saber, en, por, mediante, etcétera, etcétera. Veamos la palabra. Palabra es un término que tiene 2 sentidos. El sentido ordinario y llano de palabra, locución, dicho. Y Jesús mismo, que es la palabra de Dios, como está en Juan capítulo 1. Enviar. Esta noción es clara y el cuarto evangelio la emplea frecuentemente para decir que el Padre envió a su Hijo Jesús al mundo para llevar a cabo una obra que le ha encomendado, como lo describe Juan capítulo 10, Juan capítulo 14. Hermanos, con estas nociones podemos captar el sentido de las frases de Jesús. Jesús dice a su Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Esto es, segrégalos, apártalos, conságralos para ti y no solo verdadera, real y auténticamente, sino conságralos en mí, que soy la verdad, como lo dice Juan capítulo 14. Hermanos, Jesús es un consagrado y pide al Padre que sus discípulos tomen una sola cosa con Él, en su carácter y calidad de consagrado. Pero Jesús es la palabra verdad
de Dios. Y es no solamente la palabra verdad de Dios, sino